Bueno, iglesia, tenés 7 mensajes y son las 7 cartas eh, a las iglesias de Asia, a las iglesias del Apocalipsis. Sí, como pudimos ver, el Apocalipsis, para hacer un recuento, no lo voy a hacer todo, es revelación, es tanto una carta, empieza y termina como una carta, pero también es una profecía. El Apocalipsis también es conocido como un tipo de literatura, la literatura apocalíptica, que está en el libro de Daniel, en porciones de Isaías, y en Ezequiel también tenemos apocalíptica. Y en los escritos que no han entrado dentro del canon también hay mucha literatura apocalíptica, en donde hay muchos símbolos, en donde hay animales que no existen, hay figuras y toda una cuestión estrambólica para nosotros, pero es el tipo de literatura. El Apocalipsis está escrito a sus siervos, ¿sí? Esclavos, por opción, que se quedan con su maestro, con su amo. Eso somos nosotros, somos doulos, somos esclavos, hemos sido liberados de la opresión del maligno y hemos sido libres, pero nos sentimos más libres cuando estamos cerca de nuestro Señor, así que por opción decidimos servirle, no lo servimos porque nos dan ganancia, no lo servimos porque debemos hacerlo, lo servimos porque lo amamos. Y entonces, en esa característica de siervos, hay tribulación, hay más tribulación, diría yo, para los que son siervos del Señor, porque le han declarado la guerra al mundo, a Satanás. Antes, sin esa decisión, no habíamos entrado en guerra tan abiertamente con el enemigo. Pero una vez tomada la decisión, ya estamos en guerra. Y la tribulación, Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y reino y paciencia con Jesús. No es algo que se predica mucho, pero desde acá, desde nuestro humilde rincón, creemos que la tribulación es parte de la vida del creyente. Y es a veces cómo honramos al Señor pasando a través de la tribulación con Él. La tribulación siempre tiene que estar conectada con el reino, ¿no? Es porque proclamamos el reino que se genera esa tribulación. Entonces esta carta es para dar aliento a todos los creyentes en tiempos difíciles y mostrarles que Dios está en control, que aquellos que están en persecución, que son perseguidos por causa del Evangelio, eh, aunque nos toque la muerte, la victoria es nuestra. Y el aliento es ese, que Dios está en control y Él vence. Tenemos el final de la historia con el final de la historia con una victoria aplastante de Dios. Satanás no está en una guerra hombro a hombro con Dios. Satanás ya fue derrotado. Tenemos que terminar esta historia acá en la tierra, pero desde la posición de la victoria. Y la victoria se ve desde el trono, la victoria se ve desde el lugar más alto, la victoria se ve desde donde nosotros tenemos el nuevo nacimiento, la victoria se ve en la nueva criatura que Dios hizo en nosotros. Para todo esto lo que necesitamos es paciencia. Paciencia aparece 7 veces en el Apocalipsis y se refiere a soportar bajo presión. Soportar lo que sea, pero bajo presión, sea la persecución, sea el martirio, sea lo que sea. Soportar bajo presión, bajo la autoridad. Ujupomone es estar bajo de, y nosotros estamos bajo de el Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, esa sombra que nos cubre, que aunque este cuerpo sea pasado,
este cascarón desaparezca, nosotros seguimos. Nuestra vida que está dentro de nosotros sigue su curso, sigue hacia su destino. El espíritu que Dios nos ha dado va al espíritu de Dios. Y este cuerpo que es de tierra vuelve a la tierra. Todo vuelve a su origen. Eso es lo que dice Salomón en Eclesiastés. El 7 es un número importantísimo en Apocalipsis. Estas son algunas de las cosas que aparecen 7 veces en el Apocalipsis. Lo que vamos a estudiar, que son las 7 iglesias, los 7 candeleros, las lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 copas, 7 plagas, 7 diademas, 7 cabezas, 7 truenos, 7 trompetas. Entonces el número 7 habla de algo que está completo, como la semana. 7 días, 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó. 7 días. Es un número perfecto, que también el número 3 y el número 10 están dentro de ese número perfecto, ¿no? Y el número 12, perfección de gobierno. Pero sobre todo el número 7 aparece todas estas veces. Y en las cartas que vamos a estudiar, en las 7 cartas vamos a ver una secuencia de 7 pasos. En las 7 cartas vamos a ver 7 pasos. Es un patrón, es una secuencia, es un formato que tienen las cartas de 7 o 7 partes, si querés llamarlo. 7 pasos, 7 partes. En lo primero que hay es un saludo al ángel de la iglesia. Lo segundo es una autodesignación de parte de Jesús. Aquí el que tiene la diestra, las 7 estrellas a su diestra, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora está vivo. Entonces hay una autodesignación de Jesús. Hay un elogio, generalmente empieza diciendo yo conozco tus obras. Este elogio no está ni en la Odisea ni en Pérgamo. También hay reprimenda, si corresponde. Se exceptúan Esmirna y Filadelfia, no tienen reprimenda. Luego viene una invitación de parte del Señor y hay un llamado con la frase el que tiene oído, ahí esa coma está mal puesta, pero bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Fíjense, es muy claro y a mí me rompió la cabeza esto. No dice a la iglesia. En las 7 cartas dice lo mismo. Yo me lo marqué en la Biblia, en las 7 cartas dice lo mismo. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es que entendemos que cada una de estas cartas es para las iglesias. ¿Serían cartas circulares? Eran cartas circulares. Eran cartas que iban a estar de un lado a otro, que se iban a leer, la de Éfeso se iba a leer en Éfeso, pero tranquilamente después iba a circular por otro lado, porque era para las iglesias. Lo que Jesús estaba diciendo es, miren, yo le mando esta carta a Éfeso y esto es lo que estoy viendo en Éfeso. Pero no quiere decir que esto que estoy viendo en Éfeso es solo de Éfeso. Quizás algo que estoy viendo en Éfeso hay en otro lado. Y que Jesús creo que tenía en mente que estas cartas iban a estar en un libro llamado Biblia y que hoy, en nuestros días, gente iba a estar estudiando por internet y sabiendo que son iglesia y que esto también se puede aplicar a ellos, como nosotros hoy en día. Y por último hay una promesa, al que venciere. Siempre termina con una promesa. Entonces, este es más o menos el esquema de una carta, de las 7 cartas. 7 pasos. Me estoy tomando un mate por eso. Nosotros te vemos, igual. Sí, yo no los veo a ustedes, por eso estoy acá con otra compu, yo los veo. avísame si alguno se duerme. La primera iglesia, la primera carta que vamos a estudiar está en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Éfeso. Me puse a jugar hoy con el internet y se me ocurrió, digo, Juan está escribiendo en Patmos a la iglesia de Éfeso. Y digo, si tuviera que ir en auto de Patmos a Éfeso,
Y me fui al Google Drive, al Google Map, perdón, y puse de Patmos a Éfeso, mira, y me salió 8 horas 50 minutos en auto. Y caminando. Obviamente que es una isla, tenés que andar poniendo barquitos y todo eso, pero ahí a la izquierda ustedes ven la punta de la botita de Italia, abajo a la derecha Israel, Turquía, Grecia. Pero dije, en auto 8 horas 50 minutos. Juan no tenía auto. Digo, Juan habrá tenido que ir tomándose el 2. Digo, ¿cuánto habrá tardado? Entonces le puse la opción de ir caminando. De Éfeso a Patmos, caminando, son 192 kilómetros. Supuestamente debe haber otras opciones quizás que no conozco el barrio, así que no pude buscar otras opciones, pero esto es lo que me daba el Google Maps para tener una idea, ¿no? 18 horas. 18 horas si uno va caminando a Patmos. Nada, era eso. Para tener una idea de dónde está y poder ubicarnos más o menos en tiempo, mejor en espacio. La historia de la ciudad de Éfeso, que se nombra en Apocalipsis, tiene una historia, creo que de la historia más completa. Hoy, yo cuando en el instituto enseño Efesios, nos lleva 18 horas. De esas 18 horas, creo que 4 horas son solamente de ver las veces que aparece nombrada Éfeso en la Biblia. No vamos a hacer eso, pero Éfeso fue fundada en el 1000 antes de Cristo. En el 30 después de Cristo tenemos la muerte y resurrección de Jesús. En el 33 la conversión de Pablo. En el 52 es la primera visita de Pablo a Éfeso, que es en su segundo viaje, y eso está registrado en Hechos 18-19. Pablo se queda 3 años en Éfeso, y eso está registrado en Hechos 19. Si ustedes después lo quieren leer, yo no me voy a oponer. En el 56, desde Éfeso, Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Era un año complicado para Pablo, el 56, 57, complicadísimo. Lo metieron preso. En ese año se encuentra con los ancianos de Éfeso en Mileto. Eso lo vamos a leer, eso sí lo vamos a leer hoy. Hechos 20, 17. Y el primer arresto en Roma, en una casa que él se alquiló, tranquilo, parecía político argentino, podía recibir gente, estaba tranquilo en esa primera, en primer encarcelamiento, tranquilo. En el 60 escribe la carta a los Efesios desde Roma, desde su prisión. En el 65, por orden de Pablo, Timoteo es el pastor de la iglesia en Éfeso, o uno de los pastores. Uno establece ancianos, dice él. No establezcas uno, pero siempre había un encargado. No encargado como hoy conocemos los pastores de hoy, sino alguien que tenía el obispo, si se puede llamar de alguna manera, pero no tenía un cargo por encima de los demás, era parte de los demás. Es un poco difícil entenderlo en nuestros tiempos, pero había un encargado. A Pablo Era como un organizador. era como un organizador, el que tenía la puerta, qué sé yo, la llave de la puerta, el que prendía las luces, no había luz, pero el que prendía las velas, el que probaba el sonido, quién sabe, pero había un encargado, porque todavía las iglesias tenían un formato tipo sinagoga y había un encargado. Por eso es que se cree que el mensaje al ángel es a ese encargado, pero ese encargado no era un pastor principal, como lo conocemos hoy. Por eso, ¿por qué sabemos que no había pastores principales? Muy fácil. Si alguien tiene un problema con una iglesia, hoy en día, yo tengo un problema con la iglesia de acá a la esquina, yo voy y si tengo un problema, tengo que hablar con el pastor. ¿Sí o no? Sí. Todo nuestro Nuevo Testamento, el problema que había en la iglesia de Corintios no se escribe carta al pastor de la iglesia de Corintios, no, es la carta a los corintios.
es la carta a los Efesios, es la carta a los Colosenses. A todo no había un pastor principal. Con esto estoy diciendo que está mal que haya un pastor principal, no estoy diciendo eso. Solo estoy describiendo lo que era el Nuevo Testamento y quizás con el tiempo se necesitó que haya un pastor principal. No sé, eso sería materia de otra discusión. En el 95 Juan escribe Apocalipsis, ya con Pablo muerto, y en Patmos. Se cree que ya desde el 95 en adelante Juan estaba en Éfeso. Es más, los restos de Juan, el discípulo amado, se cree que están en Éfeso y alrededor, como se hacía en aquel tiempo, alrededor de los restos de Juan se erigió toda una catedral en Éfeso. Y en el 100 después de Cristo muere Juan en Éfeso. También se cree que estuvo la madre del Señor con él en Éfeso viviendo. Esto es un poco la historia así a grandes rasgos. No quise poner los emperadores que hubo cuando nacieron y todo porque iba a ser un poco engorroso, pero es lindo conocer más o menos cómo viene la cuestión. Eventos importantes en Éfeso. Nosotros vamos a ver eventos y decimos, eso pasó en Éfeso. Se convirtieron hechiceros en Éfeso. Era uno de los lugares con más brujos en la historia de la humanidad. Quemaron libros de hechicería, si ustedes lo quieren ver, ahí tienen el pasaje. Ahí es donde los hijos de Seba quisieron echar fuera un demonio y salieron como Dios lo trajo al mundo. Pablo bautizó una docena de seguidores de Juan el Bautista. Sí. Tuvo discusiones en una escuela y la escuela era de un tal tirano que cae justo el nombre de qué nombre le puedes poner al dueño de una escuela. Tirano. Ocurrieron milagros maravillosos, sucedieron eventos muy extraños. Se convirtió a Cristo gente proveniente de la adoración de la diosa Artemisa. Pablo, en su tercer viaje misionero, dio un conmovedor discurso de despedida a los ancianos de Éfeso en el pueblo costero Mileto. Esto lo vamos a leer, es necesario leerlo. Vivieron Pablo, vivió Timoteo, vivió Juan, vivió Priscila, Aquila, Apolo estuvo un tiempo por ese lado, y posiblemente María, la madre del Señor, también vivió en Éfeso, se fue en el tiempo de la persecución, y es muy probablemente que haya estado con Juan en Éfeso. Hay registros de que también murió ahí, está la tumba, pero bueno, no hay nada cierto. Por eso puse posiblemente. Esos eventos importantes. Y ahora sí, vamos a leer el último encuentro de Pablo con los ancianos de Éfeso. Si ustedes se dan cuenta, no tiene un encuentro con el pastor de Éfeso. Tiene un encuentro con los ancianos de Éfeso. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 20. Yo lo que necesito es que ustedes presten atención, porque algunos dicen que no tiene nada que ver esta iglesia de Éfeso con la iglesia de Éfeso que escribe Juan, porque pasó mucho tiempo, solo por eso. La ciudad es la misma, Juan vivió ahí, Pablo fundó ahí la iglesia, pero ya se veía algo y yo quiero que ustedes estén atentos porque este es el trasfondo de la iglesia de Apocalipsis. O por lo menos se vislumbraba algo de lo de la iglesia de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, ¿sí? Él iba para Roma para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Quería ir y volver, cosa que no hizo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No quería ir a Éfeso, dijo, vengan ustedes a Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis
cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo ¿a quién? ¿A ustedes? No, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Y con qué? Muchas lágrimas. Uno no se lo imagina, Pablo, ¿no? En esa situación. Muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios, del cambio de cabeza para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. De la fe es la palabra revelada de Dios para nosotros. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No vayas, Pablo, no vayas, te van a meter preso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonios del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. No sé si les ha tocado ese tipo de despedidas, son de las más duras que uno puede recordar. Yo me acuerdo cuando nos fuimos a Estados Unidos, ir al hospital a mi abuelo que estaba muy mal y saber que uno le dice chau, pero le dice chau para siempre. Es de lo más doloroso que hay. Y si ustedes no van a ver más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros, no se está refiriendo a una sola persona. Mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, ¿qué cosa? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Trátense de acordar de esto, ¿no? Obispos, apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Ustedes alcanzan a ver el corazón pastoral de Pablo? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. Esto es como en las películas, cuando el que se está muriendo está diciendo las palabras que quedan para siempre, que quedan esas palabras, que el que las escucha vive por esas palabras. Bueno, Pablo está diciendo sus últimas palabras a la iglesia en la que tanto invirtió. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Estaría bueno que los apóstoles de hoy en día leyeran esto, ¿no? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué manos serían? Las de él, ¿no? En todo os he enseñado que, trabajando así, ¿cómo?
sus propias manos, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El versículo de los boxeadores. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Estaban en la playa, se pueden imaginar esa imagen. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. ¡Qué escena! ¡Qué tremenda escena de una iglesia, de hermanos, de alguien que está ya entregando su vida por el Evangelio, otros que están quedando para velar por lo que Él ha hecho y para cuidar, para que no vengan los lobos y se coman a aquellos nuevitos en el Señor. Hay mucho más para contar de Efesios, pero hasta acá nos vamos a quedar, porque es lo que nos interesa para Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a ver lo que es el saludo y la autodesignación de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién está dictando? Jesús. ¿Quién está escribiendo? Juan. ¿Qué le dice Jesús a Juan? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se menciona a Jesús: yo soy el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En este saludo, un anciano, como lo vimos hace un rato, era un encargado. Ahora no tengo el nombre, pero tiene un nombre, se los voy a buscar. Un anciano encargado. Jesús dicta la carta, Juan copia lo que, o sea, escribe, no copia, escribe lo que Jesús le va diciendo. Es el amanuense, ¿no? Yo digo esto. Y no tenemos que perder nunca de vista que es Jesús el que está hablando a la iglesia. Es Jesús el que está. Es la propia evaluación de la cabeza. La cabeza hace una revisión de la condición del cuerpo. Juan en este momento es solamente alguien que está ahí escuchando y transcribiendo lo que dice la cabeza al cuerpo. Cuando dice el que tiene las estrellas, ese es el que tiene el poder, el que sostiene. Es una acción continua, el tiempo verbal es algo que comienza pero no tiene un fin. Entonces, tranquilamente podemos decir que todavía hoy Jesús es el que tiene la diestra sus estrellas, sus iglesias. Y otra vez, en mi humilde opinión, yo creo que el 7 es una representación de todo. Hoy Jesucristo nos tiene en su diestra, a nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros que somos la iglesia. Él anda, Él se mueve vigilante entre los candeleros, ejerciendo la tarea que tiene que hacer. Para cuando uno lo busca, para cuando uno quiere tener ese contacto, no es que tiene que ir, Él anda entre medio de su iglesia. La iglesia de Éfeso necesitaba manifestación de Jesucristo y necesitaba protección de Jesucristo. Dos cosas que Él puede hacer a la perfección: manifestación y protección. Él anda en medio de la iglesia, la conoce íntimamente, puede dar este diagnóstico tranquilamente porque Él la conoce. Él es la cabeza conoce lo que está pasando en el cuerpo.
voy a apurar porque ya vamos media hora. El 3, elogio. El elogio a la iglesia de Éfeso. Yo conozco, presten atención a la cantidad de "y" que hay. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. En la Reina Valera dice por amor de mi nombre, pero en el original amor de no existe, no está. Has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Es importante porque muchas de estas "y" que están acá se pueden suplir con la coma y no es necesario poner tantas "y". Es más, alguien que sepa algo de literatura te va a decir, no está bien poner tantas "y". Con la coma está. Cuando en la escritura encontramos comas, es porque le tenemos que prestar atención al conjunto del texto, al párrafo. Pero cuando encontramos las "y", es porque cada uno de las cosas que está diciendo tiene su importancia. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que puedes, o sea, Jesucristo entiende que cada una de estas cosas son importantes. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cosas que Jesús dice, yo conozco de vos esto. Al decir esto está diciendo, yo está bien con esto. Tu arduo trabajo es un trabajo que produce agotamiento. Es llegar hasta el fin de las fuerzas. Y has tenido paciencia, o sea que has resistido en cualquier circunstancia. La paciencia para el Señor es una cualidad de alta estima. Jesucristo estima mucho, tiene una alta estima por aquel creyente que soporta, que aguanta en las circunstancias cualquiera que sea. Después dice que no pueden soportar a los malos, que es como aguantar una carga, ¿viste? Es como que te tiran algo encima, no lo aguanto a los malos. También han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Lo probaron para ver la calidad del ministerio, la calidad del llamado y no lo eran. A pesar de todo este gran esfuerzo, no desmayaron, no se desanimaron. Había una firmeza mental, una predisposición en esta iglesia a seguir adelante. Eran persistentes. La perseverancia y el arduo trabajo es resaltado. ¿No es lindo esto? Que Jesús primero te diga todo lo bueno que tenés. Tomemos el ejemplo. Cuando tengamos que decirle a alguien que hizo mal algo, digámosles 3 o 4 cosas que hicieron bien. Es lindo que Jesús sepa y resalte en primer lugar lo positivo. Tomemos el ejemplo. Si tenemos gente a cargo, una familia, inclusive dentro del matrimonio. Es algo que está bueno primero resaltar las cosas positivas y después si hay algo se puede hablar. ¿Cuántos se acuerdan eso que leímos como hace 10 minutos? Los lobos rapaces de Pablo en Mileto. Después de mí se levantarán lobos rapaces, ¿sí? Bueno, si ustedes tienen su Biblia ahí, vamos a ir a la segunda epístola de Corintios, capítulo 11, versículo 3. No lo tengo en el PowerPoint. Fíjense, en el 11, Pablo está hablando, ¿no? Está defendiendo su ministerio desde el 10, y en el 11 dice, yo lo celo con celo de Dios, en el versículo 2. Los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero, versículo 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la que sincera fidelidad a Cristo. Saltemos de ahí al versículo 13. Porque estos son los falsos apóstoles. Acá los describe. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Oh! ¿Qué versículo estás leyendo? Estoy leyendo en el 13, capítulo 11, versículo 13 de la segunda epístola a los Corintios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es una maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y noten ahí las 3 veces que aparece la palabra disfrazar. En el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿fueron probados estos apóstoles? Sí. Ustedes pueden notar ahí en los 3 versículos 3 personas que se disfrazan: apóstoles, Satanás y ministros. Se disfrazan, unos como apóstoles y no lo son. Satanás se disfraza como ángel de luz, no lo es. Y otros se disfrazan como ministros de justicia y no lo son. El soportar y el sufrir ha sido por su nombre. Esto me pegó fuerte. No tanto por su amor a Jesús. Dieron cuenta que yo les hice énfasis en esa parte, en que en el original no dice por amor a mi nombre, dice por mi nombre. Han trabajado mucho por mi nombre. Probablemente en el ambiente en que se movía la iglesia, tratemos de imaginar una iglesia en donde se levantan lobos rapaces, donde tenés que probar a cada uno a ver lo que es. En este ambiente de probar a cada uno para ver si eran lo que decían ser, se establece una atmósfera donde el amor desinteresado, el amor ágape, el amor que Jesús está pidiendo, no se puede desarrollar en ese ambiente. Se apaga, se muere el amor por el otro. Si tenés que estar constantemente viendo a ver quiénes son los truchos y quiénes no. ¿Quién te está haciendo algo porque realmente lo quiere hacer, porque te ama, o lo está haciendo porque está viendo detrás algo para él mismo? Algún interés. Por eso le dice, pero tienes esto. Iglesias, mira, tenés esto bueno, esto bueno, esto bueno, esto bueno, pero tenés esto. Esta es otra cosa positiva. Que aborrecés las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Qué lindo que es aborrecer lo que él aborrece. Me encanta aborrecer las cosas que Jesús aborrece, ¿sí? Los nicolaitas los aborrecen las obras, no a las personas. Las obras de los nicolaitas. Así que, como creyentes, podemos aborrecer las obras de aquellos que no andan conforme a lo que Jesús es. ¿Cómo? Sí, eso. Que no andan conforme a las obras. Por eso me extraña mucho, y ustedes saben que lo repito mucho, en nuestra querida Argentina, creyentes que defiendan a Macri por un lado, a Cristina por otro, todos mienten. Hay gente, no me importa la otra gente, pero el creyente que defienda las obras de los mentirosos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos definir eso? Si Jesús aborrece la mentira. No quiero entrar ahí. Los nicolaitas. No se sabe muy bien, pero hay 2 características principales. Y después de estudiarlas un poco, yo digo, tienen mucho que ver la una con la otra. Primero, hay algunos que dicen que son seguidores de Nicolai de Antioquía. Nicolai significa Nican, que es conquistar, Laos,
pueblo, que conquistan al pueblo. Así como Satanás usa a la bestia para conquistar, también la misma palabra, Nikao, a los santos desde afuera, usa también a los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos ministros, los falsos maestros, para conquistar a la iglesia, pero desde adentro. ¿Cómo lo hacen? Tienen una visión sincretista. ¿Qué significa ser sincretista? Que tomás, por ejemplo, ritos cristianos, más los ritos del paganismo, y armás un combo para tener contentos a los cristianos y a los paganos. Los cristianos porque, es un viva la pepa, no tengo que... acá no son tan exigentes, acá no... y los paganos dicen, mira, tenemos algo y no tenemos que esforzarnos mucho, acá no... Todo tranquilo. Pero si no es conforme a la palabra, es una fornicación espiritual lo que se está haciendo. Por el otro lado, algunos tenían el ceremonial judío más la filosofía griega. Ese combo te convierte en un místico superior, una mente por allá arriba. Dos cosas que podría ser que encajaran con los nicolaitas. La segunda parte tiene que ver con seguidores de Nicolai, lo mismo, en vez de acá es dominar al pueblo. ¿De qué manera? Los que se enseñorean de la grey, se hacen señores del pueblo, no servidores, sino señores. Y acá ¿se acuerdan que yo les dije, prestenle atención a los obispos, que apacentaran la grey? La posición de obispo a cura hizo que la iglesia trastabillara y que pasara lo que estamos viendo hoy en día en algunos lados. Eso priva la activa edificación del cuerpo de Cristo los unos a los otros. Por eso, Jesús le dice a los de Éfeso, ustedes aborrecieron esto y yo también aborrezco eso. No permitieron el concepto de una jerarquía eclesial, rechazaron esa propuesta en Éfeso, pero por ejemplo, como vamos a ver, la permitieron en Pérgamo, una iglesia que no tiene nada bueno, y siguió hasta nuestros días. Entonces, para resumir, los nicolaitas pueden ser una mezcla entre el sincretismo de mezclar cosas paganas con cosas cristianas, mucho de lo que hizo Constantino. Entonces podríamos involucrarlo dentro de eso. Y la Biblia textual me dio esto que dice acá, la jerarquía eclesial, en donde se enseñorean de la grey. Esas son las dos mayores posiciones en cuanto a los nicolaitas. Después no hay mucha más información en la Biblia acerca de eso. Después del elogio viene la reprimenda. Pero tengo contra ti, después de hablar de todo lo bueno, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto, créanme que yo he predicado de esto, diciendo, ay, ¿cuántos hemos dejado el primer amor? Antes amábamos a Jesús, íbamos a la iglesia todos los días. Ay, me arrepiento en polvo y ceniza. Había obras, pero no amor en la iglesia de Éfeso. Se hacían las cosas, pero no desinteresadamente. Vamos a comparar esto con Efesios 1:15. Efesios 1:15. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, no me enojo. Efesios 1:15. Si no encuentro, lo leo. Efesios 1:15. Ahí nos vamos a dar cuenta. Dice Pablo escribiéndoles, ¿no? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, presten atención, y de vuestro amor para con todos los santos.
vuestro amor para con todos los santos. Efesios 1:15. Entonces, has dejado tu primer amor. Volver al primer amor es volver al servicio desinteresado por los hermanos. Y acá es más triste todavía porque dice, has dejado, has abandonado. Es más, el énfasis está puesto ahí. En algún evento, por el tiempo verbal, en algún evento en la iglesia ocurrió algo que dejaron su primer amor. Algunos piensan que en la rutina, la rutina de haber tenido tantos buenos maestros, Apolos, Priscila, Aquila, Juan, Timoteo, Pablo. El amor puede ser abandonado, ¿sí? En este caso lo han dejado. Lo dejaste ir. Lo dejaste ir, dice otra versión, ¿sí? Para ellos la obra era más importante que Dios mismo. Así que la obra se convirtió en Dios. Por eso dice, por eso yo les recalqué, en el original no dice por amor a mi nombre, dice por mi nombre. ¿Se acuerdan? En el otro versículo dice, en mi nombre, pero en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no hicimos esto otro, sí, yo no los conozco. Bueno, acá en su nombre, pero no por amor a la persona de Jesús, no por amor a los hermanos. Entonces el amor puede ser abandonado por el creyente, por nosotros, pero jamás el amor nos va a abandonar a nosotros. Es una cosa de loco decir eso. Y porque Jesús los ama, los está corrigiendo. Jesús no es que ama lo que hacemos, ni lo que somos. Él nos ama a pesar de lo que hacemos y lo que somos. Porque Él es amor, Él nos ama incondicionalmente. Entonces, has dejado tu primer amor no es para culpa, sino para rever lo que estás haciendo. Porque te amo, te lo digo. Ese es el tinte que le tenemos que dar a esto. No es que le estás señalando con el dedo como para que le caiga un rayo. Dice, mira, fíjate, dejaste, en un momento dejaste el amor. Y por lo que leímos en Efesios 1:15, la característica de la iglesia en Éfeso era el amor para con los hermanos. Por ende, entonces Jesús le hace una invitación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y metanoia. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La palabra recuerda es constante. Habría que agregarle otra palabra. Habría que poner recuerda constantemente. Recuerda continuamente. Cambia la cabeza. Hacé lo que estabas haciendo al principio. Así como empezaste al principio, recordá, vuelve a eso. No hay un tinte acá de condenación de parte del Señor. A no ser que persistan en esa necedad, en esa testarudez, y no cambien su cabeza con respecto a esto. Recordá lo que hacías. Recordá por qué lo hacías. Recordá cómo lo hacías. Cambia tu forma de pensar. Son 3 pasos muy fáciles de recordar. Y hacé lo positivo. Recordá, cambiá y hacé lo positivo. Recordá, cambiá y hacé lo positivo. Si no te arrepentís, vendrá juicio, desaparecerá la iglesia. Por ejemplo, hoy no hay una iglesia en Éfeso. Sí hay una iglesia en Esmirna, que tiene otro nombre la ciudad, pero en Éfeso no hay una iglesia. Sin embargo, por ahí pasaron los mejores predicadores, como les dije. Tenían una teología depuradísima.
pero había frialdad. En algún momento se enfrió la iglesia en cuanto a el amor, hacerlo por amor al otro. Si bien se mataban, hasta no desmayaban, no era un trabajo agobiador el que hacían, pero no lo hacían por el nombre de Jesús, no por amor a Jesús. Y eso es lo que Jesús le remarca. Y les hace una promesa. Si cambian la cabeza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Se lo está diciendo a Éfeso solamente? Lo que el Espíritu dice a las iglesias en su conjunto de aquel tiempo y a las iglesias en su conjunto de todas las edades. Al que venciere, le daré de comer, a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. Y acá nace una pregunta. Notemos el plural de iglesias, que es para vos, para mí, hoy. Y al que venciere, dice. ¿Al que venciere qué cosa? Al que venciere qué cosa? La falta de amor por el servicio a otros, sin dejar de hacer lo que se estaba haciendo bien. Aborrecer a los nicolaitas y probar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Entonces, al que venciere esta apatía por el otro, esta falta de amor por el otro, cambiar la cabeza. Con esto llegamos a nuestro final para que podamos hacer una aplicación personal. ¿Qué enseñanza te deja esta carta? Algo así como decir, bueno, en lo personal a mí me deja tal cosa. ¿Qué te mostró el Espíritu Santo en todo lo que estuvimos viendo? Y me mostró que tengo que revisar esto un poquito más. ¿Y a qué te exhorta? Y por ahí podés empezar diciendo, y me da mucho ánimo leer esta carta y saber que me gusta ver que Iglesia, tenés 7 mensajes y recién vamos por el primero.